Abran sus Biblias ahí en Génesis. Hoy vamos a estar una vez más en el capítulo 1. Hoy llegamos al día sexto de la creación. Y no sé a ustedes, pero al menos para mí este recorrido a través de este capítulo de Génesis, el capítulo 1, ha sido un recorrido muy instructivo, muy emocionante. Porque en mi caso, cada vez que estudiaba ahí este pasaje, estos versos, y veía cada detalle de nuestro Dios, de su carácter y de la obra creativa, de su poder, de su bellísimo diseño, pues me hacía realmente recordar su majestad y mi insignificancia. Realmente me hacía meditar en lo grandioso que es Él y lo pequeño que somos nosotros, los necesitados que somos cada uno de nosotros de acudir a Él y a su palabra. Sin duda que también quizá para algunos de ustedes este estudio ha sido muy bonito, y eso que no hemos terminado, porque apenas hoy vamos a comenzar a estudiar el día sexto de la creación, un día muy diferente a los demás. Y el día sexto es diferente, es distinto, no porque este día sí abarque millones de años y los otros no es así. Todos los días de la creación son días literales de 24 horas, pero sí es muy interesante, muy lindo, es diferente este día sexto de la creación, porque Dios en este día, digámoslo así, que termina su obra creativa con broche de oro, al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Crea su máxima creación, a las personas. Y debido a que el sexto día es una sección muy larga en nuestras Biblias, y además también porque nos enseña temas muy importantes, muy relevantes para nuestra vida diaria, es debido a eso que todavía vamos a ir un poquito más despacio. Y quizá alguien diga, bueno, ¿se puede eso? Pues sí se puede. Vamos a ir un poquito más despacio, más lento. Vamos a bajar todavía más las revoluciones. Y el plan para el día de hoy es abordar únicamente los versos 24, 25 y el inicio del verso 26 de este capítulo 1. Esta mañana vamos a estudiar la primera parte de un sermón que he titulado Nuestro Dios Trino y el día sexto. Nuestro Dios Trino y el día sexto. Un estudio que debe motivarte a reafirmar tu corazón en el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. O incluso hasta reconocer por primera vez a este Dios que nos revela la Biblia y no el que te has inventado o imaginado. Este estudio debe hacerte rendir tus rodillas a Él, expresarle gratitud, amor, entregarle toda tu vida al Dios verdadero, a ese que es nuestro Dios triuno, el de la Biblia, al que es un solo Dios, pero que coexiste eternamente en tres personas distintas, donde cada persona divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comparten plenamente la misma esencia singular. Pero también este sermón debe impulsarte a agradecer el enorme privilegio, escúchalo bien, el enorme privilegio que tienes de llamarle Padre a Dios el Padre. La bendición de confesar con tus labios a Dios el Hijo, a Jesucristo como el Señor, Rey y Salvador de tu vida. Y a reconocer a Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como Dios mismo que vive en tu interior. Y agradecerle que te ha dejado su palabra en tus manos para conocerle, amarle y procurar obedecerle. Nuestro Dios Trino y el día sexto. Este sermón lo vamos a abordar en 2 puntos. El primero es, Dios hace animales terrestres, versos 24 y 25. Dios hace animales terrestres, versos 24 y 25. Y en el verso 26, al inicio, Dios anticipa su naturaleza. Dios anticipa su naturaleza. Pero vamos a leer ahí la palabra de Dios, esta sección. Génesis capítulo 1, comenzando en el verso 24, vean ahí sus Biblias, y terminando en el 26. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos venir a ti con libertad en el nombre de Jesucristo. Venimos a adorarte ahora mientras estudiamos tu palabra y con humildad la recibimos, reconociendo que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Permítenos leer, estudiar, meditar, considerar estos versos y que esto nos maraville de tal forma que rindamos nuestras vidas a ti en adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Primer punto es: Dios hace animales terrestres. En este sermón de hoy, nuestro Dios Trino y el día sexto, lo primero que notamos es que Dios desea crear de la tierra animales y los crea en el instante. Abundantes animales terrestres el Señor crea. En el verso 24, véanla ahí, descubrimos el deseo de Dios. Véanlo al inicio. Luego dijo Dios. Y después, con el verso 24 al final y el inicio del verso 25, notamos que Dios cumple su deseo inmediatamente. Otra vez, no pasan miles de millones de años como muchos argumentan, no, esto sucede en el instante. Una vez que Dios declara algo, inmediatamente después su deseo es cumplido. En este caso, los animales terrestres son creados. Él crea diversos tipos de animales de la tierra. Y recuerden, en este punto, Dios ya había hecho la tierra habitable en los días 1, 2 y 3. Y también ya había habitado parcialmente la tierra en los días 4 y 5. Pero ahora, en el día 6, el Señor va a terminar de llenar la tierra de habitantes. Y lo hace una vez más de manera muy bella y sabia, pero también en forma paralela con otro día. Porque primero en el día 3, no sé si lo recuerden, pero en el día 3 Dios descubre la tierra seca. Es decir, la hace habitable en ese día. Y luego hasta el día 6, entonces, nuestro Dios llena esta tierra que hizo habitable con animales terrestres y luego más tarde con personas. Pensando, por ejemplo, en una ilustración y pensando en las montañas de Chipinque, aquí en el sexto día tenemos el pico de la montaña, digámoslo así, la meseta ahí de Chipinque. Ahí, mientras vamos escalando poco a poco, nos vamos dando cuenta de ciertos detalles, pero aquí tenemos, hermanos, en el día sexto, el pico de la montaña, porque es aquí, una vez más, donde Dios termina con broche de oro su creación, no al crear los animales terrestres, sino al crearnos a personas como tú y como yo, hombre y mujer, y no otra cosa, ¿verdad? Pero antes de continuar, vean el verso 24. Noten cómo señala ahí que antes de decirnos que ha creado a personas, hombres y mujer, primero nos dice, Moisés escribe que Dios ha creado animales terrestres. Vean el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Esa es la voluntad imparable del Señor. Ese es el deseo que nadie puede tener de nuestro Dios. Una vez más, de manera clara y contundente, ya que termina el día 5 y comienza el día 6, nuestro Dios expresa su deseo, su voluntad, agradable, buena y perfecta, que ahora, por cierto, es crear animales terrestres y los crea en el instante. Crea muchos seres vivientes, muchos animales terrestres, y según el verso 24 nos dice que son seres vivientes, véanlo ahí, ¿según qué cosa? Su género. Y de nuevo, tal y como sucede con la vegetación y con los animales del agua, en últimas no es la tierra ni son las aguas las que crean la vegetación y los animales marítimos, no, es Dios el que crea todo con su palabra. Es decir, es Jesucristo el que crea todo, porque Él es el verbo de Dios, ¿no es cierto? Pablo nos dice ahí en Colosenses, Él creó todo, Él sostiene todo, y para Él es todo, para su gloria.
Al final es Dios quien crea todo con su palabra y lo hace, recuerden, sin ningún esfuerzo. Lo hace incluso sin que transcurra tiempo. Lo hace en el instante. No pasan miles de millones de años. Dios lo lleva a cabo en el instante y de la nada. Y esto es claro porque Él únicamente necesita expresar su deseo y rápidamente su voluntad es cumplida. En este caso, en el verso 24, su deseo es que la tierra produzca, véanlo ahí, produzca o haga salir seres vivientes según su género. Y con esto descubrimos que no solo los animales marítimos y las aves del cielo que estudiamos en el sermón anterior son los seres vivientes, sino también aquí seres vivientes se les llama a los animales terrestres y más tarde a nosotros, ¿verdad? Personas, hombre y mujer, aunque una vez más hay una gran diferencia, una enorme distinción entre los animales y nosotros. ¿Y cuál es, hermanos? Fuimos creados nosotros a imagen y semejanza de Dios. Pero todos los animales, sin excepción, ya sea que vivan en el agua, que vivan en la tierra o que vuelen en los cielos, todos los animales Dios los crea como seres vivientes, es decir, con un instinto especial ante factores externos. Y esto es muy importante. Porque a diferencia de todo lo demás, por ejemplo, en el caso de la vegetación, de las lumbreras y de todo lo creado, son cosas, digamos, carentes de vida. Los únicos seres vivientes, una vez más, son animales y personas, con cierto grado de instinto. Y vean el 24, porque cuando dice ahí, seres vivientes según su género, Moisés nos deja ver que cuando Dios crea estos animales, tal y como lo hizo con la vegetación y con los animales marítimos, los crea de cierta forma. Primero los crea maduros y con la capacidad de reproducirse. Segundo, también los crea con una gran pluralidad de distintas especies. Y tercero, fija sus límites de reproducción. Y recuerden que todo esto lo hace Dios en el instante. Dios lo hace por medio de su voluntad. Todo esto proviene, hermanos, otra vez, no de una evolución inventada, no de una explosión también ideada en la mente de los, entre comillas, sabios de este mundo. No, todo esto viene de la mente perfecta y sabia del Dios del universo, del Dios de la Biblia. Pero vean nuevamente el verso 24, porque luego Dios nos describe 3 categorías de animales terrestres, véanlo ahí. El primero es bestias o animales domésticos, que pueden ser ovejas, caballos, camellos, ganado en general. El segundo es serpientes o animales que se arrastran, es decir, reptiles, lagartos, camaleones. Y el tercero es el resto de los animales de la tierra, que es todo lo demás. Pueden ser leones, tigres, hipopótamos, etc. A todos estos, sin excepción, en resumen, a todos los animales, sin excepción, Dios los crea en abundancia y maduros, con la capacidad de reproducirse. Pero además, muy importante, de acuerdo a sus géneros. Y Dios fija esos géneros o especies para que no se traspasen. Y con eso, una vez más, aquí vemos que tanto lo fue como en la vegetación, como con los animales marítimos, también con los terrestres, no evolucionan de un género a otro, de una especie a otra, no. Dios crea todo en el instante y los fija para que se reproduzcan de acuerdo a sus especies. Y con el verso 25, Moisés nos cuenta que este deseo bellísimo, esta voluntad de Dios perfecta, es cumplida tal y como Dios lo dijo. No hay variación. Tal y como Dios lo expresó, así sucedió. Vean cómo lo señala. Son las mismas palabras que utiliza Moisés para decir que Dios lo hizo. Cuando nos anticipa, esta fue la voluntad de Dios, esto dijo Dios, esto hizo Dios, nos dice. Véanlo ahí, verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Su voluntad, hermanos, fue hecha de tal manera como Él quiso hacerla, sin variación. Y termina diciendo ahí, y vio Dios que era bueno. Digamos que Dios mismo se pone una palomita a sí mismo, ¿verdad? A la creación que hizo bellísima, se pone una palomita.
Pues como el Dios perfecto que es, ¿verdad? Sabio, bellísimo, potente, que nadie puede parar, que nadie puede detener, que nadie puede superar. Ese es nuestro Dios, sabio, bellísimo. Todo lo que Él quiso hacer, hermanos, verdaderamente lo hizo. Como siempre sucede, todo lo que Él quiere hacer con tu vida, si eres su hijo, Él lo hace. Todo lo que Él quiere hacer con pecadores para salvarlos, lo hace si quiere salvarlos. Todo lo que Él quiere hacer con pecadores no arrepentidos al mandarlos al lago de fuego, lo hace. Esa es la voluntad de Dios y la lleva a cabo porque Dios es fiel, es inmutable y no cambia. Y este carácter que encontramos aquí, esta obra perfecta y sabia que vemos aquí, no cambia, no varía. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, un Dios imparable y potente. Esto debe hacerte adorar a Dios. Debe hacerte confiar en Él. Él no cambia, hermanos. Nosotros cambiamos. Nosotros modificamos nuestros afectos a veces. Modificamos nuestra necesidad de buscar a Dios y buscamos otras cosas. Pero Dios no cambia. Esto debe motivarte, alentarte, a aferrarte a su palabra, a la palabra de Dios. En cada situación, en cada circunstancia, en cada momento de tu vida, en cada área en la que Dios te permite vivir. Porque Dios es sabio. Y tú no. Yo tampoco. Él es perfecto, es inmutable. Pero también, hermanos, entender esto y atesorar esto en nuestro corazón debe hacernos, una vez más, confiar más en el Señor, porque su voluntad es incambiable. Nuestro Dios es inmutable. Y escucha esto, su deseo también es incambiable. Así como la persona de Dios es inmutable, es incambiable, su voluntad o deseo también es igual, es incambiable, es inmutable. Y si Él tiene un deseo o expresa una voluntad, se lleva a cabo, no cambia, no varía, porque Él es Dios y no como nosotros, personas cambiantes, muy volubles, ¿verdad? A veces, si somos honestos, somos muy volubles. Pero esto, una vez más, debe animarte mucho. Y escucha en qué te debe de animar. Pensando en la salvación de pecadores, por ejemplo. Sucede exactamente lo mismo respecto a la voluntad de Dios. Porque si Dios ha determinado salvar a una persona, no importa lo insalvable que lo veas. Dios, si lo quiere salvar y lo ha determinado salvar, lo va a salvar. Así es el carácter de nuestro Dios. Así es la voluntad del Señor, incambiable. Este fue el caso de uno de los dos ladrones de la cruz. Vayan conmigo a Mateo 27. Mateo 27, verso 38. Ahí Mateo nos cuenta el caso de dos hombres que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno fue puesto a la izquierda y el otro a la derecha, ¿lo recuerdan? Ahí estuvieron estos dos personas crucificados, uno a un lado y otro a otro lado de Jesús. Y recuerden, hermanos, que las personas que sufrían este tipo de martirio, esta clase de muerte, esta crucifixión, eran considerados como la escoria de la sociedad, lo peor de la sociedad. Comúnmente los que morían crucificados eran los asesinos a sangre fría, los terroristas, los traidores a la patria. Y en este caso estos dos hombres, ahí Mateo nos dice que eran ladrones. Y estos no eran unos simples personas que quitaban algunas cosas, ¿verdad? No, eran personas que se dedicaban, sí, a robar, pero también mientras estaban robando a alguien, a las personas, a las familias, los atormentaban hasta matarlos. Esa era la condición de estas dos personas. Personas muy perversas que estaban siendo crucificadas al lado de Jesús. Y vean lo que nos cuenta Mateo ahí, Mateo 27, verso 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas,
Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesús con estos dos ladrones ahí, que merecían estar ahí, ¿verdad? Mientras Él jamás pecó. Injustamente e ilegalmente estaba siendo crucificado. Pero estaban ahí estos dos ladrones, y ahí lo primero que vemos es que pasan algunas personas y entonces como meneando la cabeza, ¿verdad? Como diciendo, por ti mismo estás ahí. Tú mismo estuviste diciendo varias cosas. Tú que decías que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Estaban burlando del Señor. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Vean lo que señalaban estas personas a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero no solamente son estos que pasaban. Vean quiénes más estaban ahí burlándose del Señor. La élite, digámoslo así, espiritual de aquella época, religiosa, ¿verdad? Falsa. Verso 41. De esta manera también los que, hermanos, principales, sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, la élite religiosa. O sea, personas en general y la élite religiosa pasando ahí. Principales sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Burlándose de nuestro Señor, de sus palabras, no creyendo en Él, ¿verdad? Y a veces vemos esta escena y vemos a las personas, las que pasaban injuriándole, meneando la cabeza, la élite religiosa también burlándose y no creyendo en la palabra de Cristo. Y decimos, ¿cómo pasó esto, verdad? Viendo ahí a Jesús, hermanos, pero ahí estamos nosotros también. ¿Cuántas veces no le crees a la palabra de Cristo? ¿Cuántas veces no te carcajeas y burlonamente de la palabra de Dios, pero te alejas de su consejo, ¿no es cierto? Hacemos algo muy parecido. Pero vean que no nada más son los que pasaban, no nada más es la élite espiritual religiosa, sino verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Todos estaban ahí burlándose del Señor. Quizá estos ladrones repitiendo las mismas palabras. Sálvate, tú que te decías rey. Confiaste en Dios, que Él te libre, bájate de la cruz. Estos dos hombres perversos, ladrones, al mismo tiempo probablemente se estaban burlando de Jesús. Cuando dice ahí, le injuriaban, es como si estuviera diciendo Mateo, le echaban en cara lo que Él había dicho, lo que antes había declarado. Le echaban en cara todo lo que Jesús había dicho, probablemente diciendo lo mismo, al mismo tiempo y de forma muy burlona, muy sarcástica. En este punto, cualquiera que conocía o conoció a estos ladrones pudo haber dicho, estas personas no tienen remedio. Están ahí crucificadas y se están burlando. Están juzgando a otro. No tienen remedio, ¿verdad? Los más cercanos a Jesús, quizá hasta viendo esta escena, pudieron pensar, estos ladrones sí que son insalvables. No tienen remedio. Están ahí viendo a Jesús crucificado y ni así se arrepienten. Los dos están maldiciendo, los dos están burlando. Pero Dios tenía otro plan. El Señor tenía otro deseo, otra voluntad para uno de ellos. Y recuerden que nuestro Dios no cambia. Su deseo, su voluntad es imparable. Vean lo que añade a esta narrativa Lucas. Ahí en Lucas 23. Lucas 23, verso 39. Esto es verdaderamente impresionante. Recuerden la escena que nos está dejando ver Mateo. Los dos ladrones, muy probablemente burlándose de Jesús, echándole en cara todas sus palabras. Y vean lo que sucede. En un momento en particular, mientras los dos están haciendo esto, vean lo que sucede. Verso 39. Y uno de los malhechores, ya no son los dos, ¿verdad?
Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le echaba en cara, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Prácticamente siguiendo la misma dinámica que habían estado haciendo los dos desde el inicio, ¿verdad? Pero ahora solamente es uno. Solo uno de ellos. Y vean lo que sigue, esto es sorprendente. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a quién? A Dios. Esto es muy importante. Porque aunque Lucas ahora no es tan detallista, ¿verdad? Y no nos hace tantos comentarios. Pero aunque no lo vemos aquí, podemos pensar en todo el consejo de Dios y teológicamente. Dios en un momento, así instantáneamente, le dio vida a uno de ellos. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió para salvación. Y en un momento, mientras estaban los dos ahí mofándose en contra de Jesucristo, echándole en cara sus palabras, burlándose de Él, en un momento, mientras los dos están ahí observando a Jesús, Dios le abre el entendimiento a uno, le da vida, le regenera, le concede fe, le regala el arrepentimiento. Y entonces este hombre confiesa a Jesús como ¿qué? Véanlo ahí. Como Dios. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vean. Su comprensión acerca de su condición. Yo estoy aquí porque estoy condenado, porque he ofendido a Dios. Vean, esta persona se está arrepintiendo y está creyendo en Jesús. La doble naturaleza de Jesucristo, el Dios hombre. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Vean cómo reconoce su culpabilidad. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Este hombre antes estaba maldiciendo a Jesús. Quizá minutos antes, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios, el deseo de Dios, hermanos, es incontenible, es incambiable, es imparable. Y si Dios ha decidido salvar a alguien, lo va a salvar, aunque esté yendo en contra de Él, aunque esté lastimando, ofendiendo, yendo en contra, hablando en contra de la persona que más ama, el Padre al Hijo, Dios le salva. Es lo que sucede. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, y esto es muy interesante: acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Y esta frase, en tu reino, tiene una implicación muy profunda. Porque aquí, muy probablemente el ladrón, de alguna manera, escuchó que Jesús era el Mesías de Dios. De alguna forma, tuvo un conocimiento de que este hombre que estaba ahí venía como el Dios hombre, como el Mesías de Dios, profetizado, anticipado, como el rey para establecer el reino. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es bellísimo, sorprendente. Aquí tienen, hermanos, la voluntad o el deseo de Dios cumplido con uno de los ladrones de la cruz. ¿Por qué? Otra vez, porque la voluntad de Dios, el deseo de Dios, desde la eternidad pasada, digámoslo así, fue salvar a uno de ellos. Y en un momento de la historia de ese hombre, que para algunos quizá pudiera pensar, ya no hay remedio, ya llegó al límite de su vida. No, cuando Dios lo quiso hacer, lo hizo, lo salvó completamente. No antes, el Señor le da vida, le abre sus ojos y él puede observar a Jesús, puede reconocer su pecado y puede arrepentirse y entonces Dios salvarle. Bellísimo. Así como cuando Dios desea crear animales terrestres y entonces los crea, de la misma manera cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva en un punto de su vida y nadie puede impedirlo. Aunque para todo el mundo y para ti sea una persona insalvable, si Dios ha determinado salvarla, lo va a salvar y lo va a llevar a su gloria. Este carácter de Dios debe animarnos mucho.
porque quizá tenemos ahí en casa al esposo o a la esposa, a hijos, a familiares, tíos, sobrinos, incluso abuelos que no han nacido de nuevo y andan muy perdidos. Quizá andan en las drogas, quizá andan en la homosexualidad, quizá andan en pecados muy perversos. Pero si Dios, nosotros no sabemos, si Dios ha determinado salvar a una persona, la va a salvar cuando Él quiera. Esto te debe animar mucho, porque te debe de alentar a seguir orando por tu familia, por tus amistades, porque tú y yo no salvamos a nadie. Y tampoco sabemos a quién nos va a salvar. Pero sí somos llamados a ser discípulos, ¿verdad? Mientras estamos yendo a evangelizar, ser luz y orar. Señor, por favor, ten misericordia. Salva a esta persona. Ten misericordia. Entonces, hermanos, sigamos orando. Sigamos hablando el evangelio. Aunque se burlen de ti, aunque te rechacen, quizá a lo mejor en ese punto algunos han estado hasta hablando en contra de Dios y probablemente es mejor ya no hablar en un momento particular, pero sigue orando por ellos. Y cuando Dios te dé la oportunidad, te abra las ventanas para mostrar gracia, amor y una vez más hablar de Jesucristo, de la necesidad del arrepentimiento, hazlo, porque no sabes cuándo Dios ni a quién va a salvar. Esto debe animarte mucho. Así que no se desanimen. No importa que tengas un hermano, una mamá, un hijo, un abuelo muy alejado. Si Dios quiere salvarlo, lo va a salvar. Sigue orando. Pero regresemos ahí a Génesis capítulo 1, porque con esto entramos a nuestro segundo punto de esta mañana. Dios anticipa su naturaleza. Vean cómo inicia el verso 26. Esto es muy importante, hermanos, y nos vamos a quedar aquí al inicio. Noten ahí cómo comienza el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí nos vamos a quedar, porque esto es muy importante, muy relevante para tu vida. Necesitamos prestar atención, porque esto, hermanos, y no estoy exagerando, esta comprensión que vamos a estar estudiando, este estudio que vamos a estar llevando a cabo de este verso, es trascendental para tu vida espiritual, para todo aquel que se dice cristiano, para todo aquel que se dice que ha nacido de nuevo. Este estudio es fundamental, es base de tu vida espiritual. Necesitas tener una comprensión aguda y precisa de esto. Porque escucha esto, sí es cierto, podemos tener diferencias en ciertas doctrinas y aún llamarnos hermanos entre nosotros. Sí es cierto, pero hermanos, hay doctrinas no negociables para el cristiano. Lo voy a repetir, hay doctrinas no negociables para el cristiano. Hay doctrinas, digámoslo así, para el que ha nacido de nuevo, torales para la vida espiritual, que debes de tenerlas muy claras y afirmarlas con todo tu corazón. Porque en caso de que creas algo diferente, muy probablemente resultará en que estás adorando a otro Dios y no al único Dios verdadero que revela la Biblia. Y por lo tanto, trágicamente te encontrarás situado, muerto en tus delitos y pecados todavía, aunque pienses lo contrario. Y quizá alguien se pregunte, y bueno, ¿cuáles son esas doctrinas, verdad? Dígame, pastor, ¿cuáles son? Bueno, doctrinas o enseñanzas acerca, por ejemplo, de la naturaleza de la Biblia, de la persona de Dios, de la persona de Jesucristo, de la salvación de pecadores. Todas estas doctrinas son esenciales, torales para todo cristiano, para todo aquel que ha nacido de nuevo. Son no negociables para el cristiano. ¿Por qué? Porque si fallas, una vez más, en comprender correctamente alguna de estas, probablemente tu edificio espiritual está cimentado sobre la arena y muy seguramente se va a derrumbar por completo. Así de importante, así de crítico son estas doctrinas. Tienes que afirmar, por ejemplo,
que la Biblia es suficiente, inerrante, infalible, porque es el único documento que Dios nos ha dejado para revelarnos su voluntad, su carácter, su propósito. Y si le añades otra cosa a la Biblia, aunque sea la tradición querida de tus abuelitos, de tus papás, o de la religión más importante del mundo, si la pones al mismo nivel que la Biblia, sin filtrarla con la Biblia, probablemente, seguramente estás en el error y sigues en tus pecados. Pero también debes afirmar que nuestro Dios es un Dios trino, tal y como lo enseña la Biblia, porque si no crees eso, vas a estar dándote cuenta, quizá, que estarás adorando a un Dios inventado. Y también muy seguramente sigues estando en guerra contra el Dios omnipotente. Así de crítico es este entendimiento, hermanos. Presten atención. Además, también debes de creer que Jesucristo es el Dios hombre, Rey, Señor y Salvador de pecadores, porque si no crees eso, sigues muerto espiritualmente. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Necesitas también creer que la salvación no es por obras, no es por méritos humanos, sino es por gracia, solamente mediante la fe, únicamente en Cristo, solamente sin añadir ninguna obra tuya. Pensando en que por eso te salvas o por eso te mantienes salvo. No, sin añadir ninguna obra o mérito humano, sino solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente, porque si no crees eso, sigues lejos de Dios y enemistado con Dios, porque estás minimizando la suficiencia de la cruz de Cristo. Por eso debes prestar mucha atención en todas estas doctrinas. Debes procurar tener un entendimiento, como decimos, fino, un entendimiento agudo de todas estas doctrinas. Y la doctrina acerca de la naturaleza de la persona de nuestro Dios la encontramos desde Génesis, desde el capítulo 1. Y hermanos, el Señor no se equivoca. Me gusta pensar que Dios utiliza a Moisés para dejarle claro al mismo Moisés y al pueblo de Israel, y por implicación a todo el mundo, que no hay muchos dioses. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses, como lo afirmaron los egipcios y los cananitas, pero también, como lo siguen afirmando muchos hoy, en nuestros días, pensando que hay muchos dioses y hay muchas religiones, y finalmente puedes creer lo que quieras, porque todas te van a llevar al cielo. Pero no es así. La Biblia nos dice que hay un solo Dios. Y presten atención, este Dios que nos revela la Biblia, el único Dios vivo y verdadero, es un Dios triuno. Aunque te explote la cabeza, aunque no lo puedas entender con tu lógica o razonamiento humano, Dios es un Dios trino, porque eso es lo que Dios mismo ha revelado de su persona en su palabra. Por decirlo de alguna manera, la doctrina de la Trinidad es tan importante que Dios la ha dejado, digámoslo así, en forma implícita en el Antiguo Testamento, pero de forma muy explícita en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta enseñanza es abrumadora, es clara y visible para todos, o debiera ser. Y desde acá, en Génesis 1, verso 26, la Biblia, Dios, a través de Moisés, nos comienza a ofrecer ciertos destellos de la Trinidad de nuestro Dios. Incluso desde antes, en el verso 1, porque recuerden ahí, en el verso 1, cuando dice, creó Dios, esta palabra Dios en el hebreo es Elohim, ¿recuerdan? Elohim. Y esta palabra, no sé si lo sabían, pero en su estructura es plural y no singular. Y esto es muy interesante, porque Elohim puede apuntar tanto a una pluralidad de dioses falsos, ¿verdad? Pero también a nuestro Dios. Cuando un autor se refiere a Él como Elohim, en plural, lo hace probablemente dirigiéndose a Él con mucho respeto, con mucha reverencia, recordando que Él es altísimo y todos los demás somos bajísimos, ¿verdad? Pero también esta palabra Elohim, cuando la vemos ahí en el verso 1, contextualmente es más probable que el Espíritu Santo, que tiene un lenguaje
más reconocido que tú y yo. Sabe todos los idiomas, ¿verdad? Nuestro Dios, el Espíritu Santo, sabe todos los idiomas. Tiene un vocabulario más amplio que tú y que yo. Pero escoge Elohim, probablemente, contextualmente, para anticiparnos y dejarnos ver que nuestro Dios es un solo Dios, una sola esencia, pero que en su divinidad o esencia existen una pluralidad de personas. Esto es muy importante. De hecho, esto se percibe incluso al inicio de la creación, esta Trinidad de Dios, porque en el verso 1 se nos dice, vean ahí, creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el verso 2, noten ahí, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 3, que fue la palabra de Dios la que hizo las cosas, ¿verdad? Cuando dice ahí de forma repetida una y otra vez, cuando Dios crea las cosas, y dijo Dios, ahí está, la Trinidad. Las personas de la Trinidad, nuestro Dios, muy involucrado en la creación. Hermanos, tenemos un Dios que es eternamente una sola esencia, pero tres personas. En otras palabras, dentro de la unicidad de Dios hay una pluralidad de personas. Y para nosotros esto es imposible. Humanamente es incomprensible. Porque nosotros somos un ser, ¿y cuántas personas? Una, ¿verdad? Pero nuestro Dios es tan diferente a nosotros, es tan alto y sublime, tan santo, tan diferente a nosotros, que Él es una esencia, pero tres personas. Esto es bellísimo porque nos recuerda el Dios que tenemos, muy lejos de los humanos en su estructura. Es muy diferente, por eso sus atributos son perfectos. Por eso se les conoce atributos o perfecciones, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Atributos de Dios o perfecciones, porque cada una de, digamos, sus cualidades son perfectas, son plenas, son completas, porque Dios es perfecto, sabio, eterno. Pero esta unicidad de Dios, donde hay una pluralidad de personas, se hace cada vez más claro mientras la revelación progresiva avanza, es decir, mientras la Biblia va desarrollando poco a poco la gran historia de la redención. Y gracias a Dios que nosotros tenemos este libro completo, ¿verdad? Es pura gracia que vivamos tú y yo en esta etapa de la historia de la redención, donde podemos disfrutar de todo lo que Dios quiso comunicar y ha comunicado a las personas. Aquí está. Y mientras la Biblia, Dios por medio de la Biblia va revelando, desplegando su historia, esta doctrina de la Trinidad se hace cada vez más clara, más visible, poco a poco, en cada libro o carta que Dios el Espíritu exhaló. Y no es necesario irnos muy lejos para seguir observando esta belleza de que nuestro Dios es un Dios trino, porque tan solo unos versos más adelante, en nuestra sección de hoy, esto es un poquito más claro. Vean ahí el verso 26, Génesis 1:26. Porque Moisés no solamente escribe, entonces dijo Dios, o entonces dijo Elohim, otra vez, ¿verdad? Usando este vocablo, sino también usando un verbo. Véanlo ahí, entonces dijo, y ese verbo ¿es plural o es singular? ¿Qué cosa? Singular. Esto es muy interesante. Entonces esta palabra Elohim apunta a estas dos cosas, un solo Dios, pero también una pluralidad de personas. Entonces dijo Dios, y luego vean cómo continúa. ¿Qué dice ahí? Hagamos, plural, ¿verdad? ¿O singular? Plural, muy bien, palomita. A nuestra, ¿qué es eso? ¿Plural o singular? Plural, a nuestra imagen. Y otra vez, plural o singular, a nuestra semejanza. Esto es muy importante, porque Moisés está usando verbos, hagamos, y pronombres singulares o plurales. Plurales. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios, una sola esencia, pero donde hay una pluralidad de personas. Moisés está usando hagamos, nuestra, y de nuevo nuestra. Nos está dejando, hermanos, percibir, digámoslo así, una charla, una conversación, un diálogo
en el seno trinitario. Esto es bellísimo. Gracias a Dios que podemos observar estos detalles, esta interacción bellísima, perfecta, muy amorosa en la persona, en el ser de nuestro Dios. Esto no significa, escuchen esto no significa, como algunos dicen, que es una plática entre Dios y los ángeles. No, esto es imposible, porque nosotros no somos creados a imagen de Dios y los ángeles, ¿verdad? ¿O sí? No, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto que algunos afirman que esto es una plática entre Dios y los ángeles es imposible. Es una plática, una conversación en el seno trinitario, donde nuestro Dios está manifestando: hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, al hombre y la mujer. Somos creados única y exclusivamente a semejanza de Dios. De hecho, Jacobo lo reitera ahí en el Nuevo Testamento, en Santiago 3:9, cuando digamos que está regañando a sus lectores, ¿verdad? Y ahí señala que los hombres están hechos a la semejanza de Dios, que tengamos cuidado de decir cosas en contra de otra persona, porque los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Y esta doctrina de la Trinidad la podemos volver a saborear más adelante gracias al mismo Moisés. Vayan ahora al capítulo 3, verso 22. Porque vean qué es lo que Dios, el Espíritu, exhala. Y entonces Moisés escribe en la Biblia, y entonces Moisés vuelve a utilizar un lenguaje casi idéntico, dejándonos ver otra conversación en las personas de la Trinidad. Ven ahí el verso 22. Otra vez, vean cómo comienza. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno, ¿de qué? De nosotros. Y eso no es todo. Porque ahí mismo, en este libro, en Génesis, con el mismo Moisés, pero más adelante en el capítulo 11, versos 6 y 7, en ese famoso relato de la Torre de Babel, Moisés una vez más nos anticipa o nos deja entrever esta gran doctrina de la Trinidad, porque vean lo que se nos narra ahí. Capítulo 11, versos 6 y 7. Y dijo, otra vez, ¿verdad? Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y vean el 7, esto es bellísimo. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí otra vez vemos nuevamente otra interacción bellísima en el seno trinitario. Y para que no nos confundamos pensando que tenemos tres dioses, gracias a Dios, el mismo Moisés, en este mismo Pentateuco, que recuerden es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el mismo Moisés en este Pentateuco, pero ahora en Deuteronomio 6:4, vayan ahí, Deuteronomio 6:4, gracias a Dios, para que ninguno de nosotros se confunda pensando que tenemos varios dioses, el Señor, por medio de Moisés, escribe ahí, Deuteronomio 6:4, oye pues, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, Jehová es uno y Él es nuestro Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Como un autor dijo bien, y cito, este verso está lejos de ser una negación de la Trinidad. Más bien, es una de las declaraciones más fuertes en apoyo de la triunidad de Dios que se encuentra en toda la Biblia. Fin de la cita. Bien dicho, porque ese es el significado de esa palabra. Jacobo otra vez nos dice ahí en su carta en Santiago 2:19 que incluso los demonios entienden esto. Dice ahí, ¿tú crees que Dios es uno? Les dice a sus lectores. Bien haces. También los demonios creen esto y tiemblan. Hermanos, nuestro Dios es un solo Dios, pero otra vez que coexiste eternamente en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y las tres personas son un solo ser.
que comparten la misma esencia singular. Más adelante el profeta Isaías, al menos en 2 pasajes de su libro, nos revela más acerca de esta doctrina. Vayan ahora a Isaías. Y solamente estamos yendo a algunos pasajes que quiero resaltarles en sus mentes, en sus corazones, pero hay muchísimos, hermanos. Pero vayan ahí a Isaías 42:1 y vean cómo el profeta, es Dios hablando por medio del profeta, nos deja otra vez entrever esta doctrina de la Trinidad. Jehová habla por medio del profeta y anticipa la venida del Hijo Eterno. Y además se compromete a sostenerle y a ponerle su espíritu en su interior. Vean ahí, Isaías 42:1. Es Jehová otra vez hablando por medio del profeta. Noten ahí, he aquí mi siervo. ¿Cuál siervo? El siervo sufriente, el Mesías de Dios. He aquí mi siervo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Que sabemos es Jesucristo. He aquí mi siervo. Y vean cómo se compromete Jehová. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Aquí otra vez vemos anticipada esta doctrina de la Trinidad. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Aquí están muy claras las 3 personas de la Trinidad que en el futuro llevarían a cabo una tarea muy especial y particular dentro del plan redentor de Dios. Pero más adelante también se nos deja ver esto ahí en el capítulo 48, verso 16. Ahora es el eterno Hijo de Dios, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, el que habla, y noten lo que nos revela. Isaías 48, verso 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo estaba yo ahí. Claro, Él es el creador, ¿verdad? El verbo de Dios es el creador y sustentador de todo. Y vean lo que añade. Ahora me envió Jehová el Señor, Adonai, el soberano. Otra vez recuerden, está ahora hablando el Mesías de Dios por medio del profeta. Ahora me envió Jehová el Señor, Adonai, pensando en el Padre, ¿verdad? ¿Y quién más lo envió? Su Espíritu. Una vez más, ahí está. Las 3 personas de la Trinidad involucradas con un papel muy específico y bello en el plan redentor del Señor. Y hay más pasajes, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el telón de esta doctrina, hermanos, digámoslo así, se abre por completo. No hay duda que la Trinidad es una doctrina bíblica. Escuchen y tomen nota los que están tomando nota. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el bautismo de Jesús, tenemos ahí Mateo 3:16 que nos dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Jesús, ¿verdad? El eterno Hijo de Dios, el Dios hombre, el Verbo encarnado, después que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio él, Jesús, ¿verdad? Vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En una representación, ¿verdad? Pero una verdad absoluta. El Espíritu Santo descendiendo, la persona del Espíritu Santo descendiendo sobre la persona que tiene 2 naturalezas, Jesucristo, el Dios hombre. El Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y luego aparte, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y quién está hablando allá? El Padre. Ahí está la Trinidad otra vez. Las 3 personas de la Trinidad. Pero también en la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20, ahí nos dice nuestro Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque Jesús nos está diciendo que las 3 personas tienen un nombre en particular. Y esto es muy importante porque eso nos deja ver la personalidad de las 3 personas que tienen un nombre: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, en la Gran Comisión, notamos esta doctrina bellísima de la Trinidad, pero también en las oraciones finales de las cartas paulinas. Pensando en una de ellas, en 2 Corintios 13:14, ahí Pablo despide
su carta a sus lectores de una forma bellísima y les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y es Jesús mismo, en Marcos 12:29, quien también reafirma que Dios es una sola esencia, porque Jesucristo cita las palabras de Moisés ahí en Deuteronomio 6:4 y repite lo mismo. Ahí señala que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de nuevo, aunque es una gran verdad que nuestro Dios es una sola esencia, también es otra gran verdad que coexiste eternamente. Esto es muy importante. Coexiste eternamente en tres personas distintas que comparten la misma esencia singular de forma plena y completa. Esto es muy importante que lo tengas considerado en tu mente y corazón, que lo afirmes de esta forma. Porque esto no significa, como los triteístas piensan, que hay tres dioses. No, esto no es así. Esto no enseña la Biblia, lo hemos visto, hay un solo Dios. Esto tampoco significa, como los parcialistas argumentan, que hay un Dios que tiene una esencia, pero que esta esencia se divide en tres partecitas. Una partecita de esa esencia es Dios el Padre, otra partecita es Dios el Hijo y otra partecita es Dios el Espíritu. Ahí se divide la esencia, ¿verdad? Como que 33%, 33%, 33%. Esto no es así, no porque David lo diga, sino porque esto no lo enseña la palabra de Dios. Esto tampoco significa, como los modalistas afirman, que hay un Dios, pero que ese Dios algunas veces es el Padre, otras veces es el Hijo y otras más es el Espíritu Santo. Esto tampoco es así. Esto no lo enseña Dios por medio de su Biblia. Y muchos triteístas, parcialistas y modalistas argumentan que en la Trinidad o la doctrina de la Trinidad no es correcta porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y en eso estoy de acuerdo con ellos, ¿verdad? Sí. La palabra, el vocablo Trinidad, claro, sí, no está en la Biblia. Pero tampoco está en la Biblia, por ejemplo, la frase o los vocablos depravación total. ¿O sí está? No está, ¿verdad? Pero creemos las dos cosas, la Trinidad y la depravación total del hombre, porque son doctrinas que abundan en cascada en la palabra de Dios. Por eso las creemos y las afirmamos. Como quiera, estamos ahí centrados en lo que Dios establece. Y claro, teológicamente podemos nombrarlas de distintas maneras, pero al final y en últimas tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrar qué es lo que Dios ha dicho, cómo es que se ha revelado, cuál es su voluntad. Y la doctrina de la Trinidad está en toda la Biblia. Por eso la afirmamos, la creemos y la predicamos con todo el corazón y también con todo el celo. Aunque la Biblia no necesita defenderse, ¿verdad? Spurgeon decía: suelta, la Biblia es como un león, no necesita defenderse. Suéltala nada más y esa palabra de Dios va a hacer su trabajo. Pero la predicamos y la afirmamos con un celo muy fuerte, porque como David, ¿verdad?, sentía el celo por la casa del Señor, porque no vamos a permitir que ofendan a nuestro amado Dios diciendo cosas acerca de su carácter que no son. Es como cuando un amiguito de mi hijo, ahí David, cuando estaba en la primaria, se empezó a burlar de su abuelito. Entonces, apenas estaba empezando y le dice David, porque pues ama mucho a su abuelito, ¿verdad? No le digas nada a mi abuelito porque te las vas a ver aquí conmigo. David decía, digamos que algo similar: el celo por tu casa, ¿qué cosa? Me consume. La Biblia está llena de la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, la Biblia enseña que nuestro Dios es un solo Dios. Lo vimos ahí, Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29. Pero que coexiste otra vez eternamente en tres personas distintas, donde las tres personas son plenamente y completamente Dios. El Padre es Dios, 2 Corintios 1:3. El Hijo es Dios, Tito 2:13. El Espíritu Santo es Dios, Hechos 5:4. Esto es clarísimo, hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Tengamos cuidado, porque todas estas doctrinas erradas, triteísmo, parcialismo, modalismo,
y probablemente muchas cosas que surjan y que terminen en ismo, ¿verdad?, son afirmadas por religiones herejes, doctrinas muy erradas. Pero también, y aquí está el peligro, no solamente es afirmada por religiones que sabemos que son falsas, ¿verdad? Aquí está el peligro. Este triteísmo, parcialismo y sobre todo modalismo está siendo afirmado por algunos supuestos evangélicos muy reconocidos y con iglesias muy grandes, que suenan muy cristianos, ¿verdad?, en su lenguaje y su liturgia, pero que al final están muy errados en su comprensión. Y esto es crítico, porque ni siquiera ese error es como el error que comete un doctor cuando está operando, ¿verdad? Aquí tenemos a un neurólogo, pero ni siquiera es como un doctor cuando está operando y comete un error y esa persona pues a lo mejor ya va a quedar inconsciente para toda la vida o en estado vegetal. No, esta clase de errores, hermanos, en estas doctrinas esenciales, torales para la vida de un cristiano, de ahí depende la vida espiritual de una persona. El pastor MacArthur, ahora que lo recordamos y estamos orando por su familia, nos alertó sobre esto en el 2007, cuando allá en Estados Unidos estaba comenzando o volviendo a retomar lo que comenzó allá con Sabelio, ¿verdad?, que estaba sucediendo ahí en Estados Unidos y que de manera muy triste sucede en México, aquí en Monterrey. Escuchen lo que dijo MacArthur, y cito: por varias décadas en el mundo evangélico se han levantado autores best-sellers y músicos que defienden el modalismo y niegan la Trinidad. Debido a que estos portavoces populares han encontrado aceptación en el ambiente, entre comillas, evangélico, el modalismo, escuchen esto, el modalismo se está aceptando como si fuera una opción válida. Lo voy a subrayar, como si fuera una opción válida. Fin de la cita. Cuidado, hermanos, esto es muy delicado. No lo minimicemos, no lo aceptemos ni lo pasemos por alto. Prestemos mucha atención a todo lo que escuchamos. Seamos como los de Berea. Ahí, Hechos 17:11, Lucas nos dice que ellos recibían, sí, de manera muy linda, la palabra predicada con toda solicitud. Abrían su corazón, ¿verdad? Abrían sus oídos. Pero no solamente hacían eso, sino además se aseguraban que lo que escuchaban era verdad. Seamos así. No vengas aquí incluso pensando que esta es una iglesia bíblica y todo el que se pare aquí va a decir verdad y todo lo que me digan va a ser correcto. No, ve a la palabra de Dios, estudia la palabra del Señor, presta atención en los detalles. Y si lo que escuchas es verdad, afírmalo con todo el corazón, créelo con todas tus fuerzas. Esto es muy delicado. Y quizá alguien se pregunte, pero pastor, ¿qué tan delicado? Es muy delicado. Es esencial para tu vida espiritual, porque Jesús nos dijo ahí en Juan 17:3, cuando está orando al Padre, le dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Dios Trino. Aunque está dirigiéndose al Padre, a ti, el único Dios verdadero, el Padre. Está orando Dios el Hijo, ¿verdad? El Dios hombre. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la puerta para conocer a nuestro Dios Trino es Dios el Hijo. Porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto. Aunque quizá algún despistado por aquí diga: yo ya lo vi, pues a lo mejor te dormiste ahí comiendo unos taquitos, ¿verdad? Y soñaste algo medio raro ahí, chusco. Pero nadie, dice la Biblia, nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu. Y si Él se ha revelado, si se ha dado a conocer, es por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y gracias a que el Hijo fue obediente al Padre y vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. De hecho, el Espíritu Santo le resucitó por ese hecho, donde las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas. Por eso tú puedes ser salvo, disfrutar seguramente de la gloria de Dios en el futuro. Y aquí está el peso de esta doctrina, y con esto termino. Vayan a Primera de Pedro. Y no estamos yendo a todas las implicaciones bellísimas
de entender que somos creados a la imagen y semejanza de un Dios trino, que lo vamos a ver después, ¿verdad? Estamos viendo simplemente la naturaleza de nuestro Dios. Pero aquí está el peso de esta doctrina en Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Vean ahí cómo comienza. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y vean el 2. Aquí está el peso de la doctrina. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Tienes que creer en la Trinidad, que tenemos un solo Dios, que coexiste eternamente en tres personas, pero que comparten la misma esencia, una esencia singular. Un solo Dios, tres personas, para ser salvo. Si no crees eso, sigues en tus pecados, sigues estando muerto espiritualmente. Y un día te enfrentarás a la ira de Dios, porque el Dios al que adoras no es el Dios que revela la Biblia. Así de crítica es esta doctrina. Por eso, pues prestamos atención a esto, ¿verdad? Génesis 1, versos 24-25 y el inicio del verso 26, para subrayarles la triunidad de nuestro Dios. Este sermón, donde hemos visto que Dios crea animales terrestres de la nada e inmediatamente, de forma bella y perfecta, fijando límites, y que nos anticipa su carácter y su naturaleza, realmente es mi deseo y oración. Así ha sido todos los días de la semana. Que este estudio, este sermón, estos versos, que Dios dé fruto a tu vida, que sea santificado. Y si crees en esto, afirmes tu corazón ahí y quiera Dios que jamás te desvíes. Si eres un hijo de Dios, nada te va a desviar. Vas a llegar a cruzar la meta. Pero también oro que si no crees esto, que Dios dé fruto a su palabra y te salve. Oremos.